Besi, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Besi, qué buen año. Sí, y ya están listos mis quintales de habitas y papas para la venta, pero no quiero vender en las calles como los informales. Pero Besi, póngase pilas. En el municipio saque el carnet para que venda dentro del mercado. ¿De verdad, vecinita? ¿Pero cómo le hago? Verá, yo le tengo al guagua para que haga el trámite. Lleve su cédula, de ahí pague la patente municipal, luego saque un certificado de no adeudar al municipio con el RUB o el RIMPE actualizado y una fotito bien guapa, Besi. Con todo eso, Besi, tenemos que hacer una solicitud en especie valorada donde debe poner el mercado en el que quiere vender. Ya, Besi, ahí me ayudan los inspectores de las plazas y mercados, ¿verdad? Sí, vecina, son muy amables y así ayuda a nuestra ciudad evitando la venta informal. Autorización número 3437. CNE Elecciones 2023. ¡Hey tú! Sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti. Almacén y depósito de medias Don Pato. Sí. Buenas tardes con toda la audiencia de Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy amanecemos, sí, con un nuevo presidente en el Perú. Pues no voy a hablar del tema internacional porque ahorita en boga esto, sí, a nivel internacional. Un presidente Castillo que realmente nunca supo qué hacer en la presidencia, eso hay que reconocer. Porque realmente yo no sé cómo ganó, pero cuando veo el tema de cómo está Perú, a veces me da un alivio porque están peores que nosotros. O sea, en Perú cada 2 años se va sacando un presidente, cada año 8 meses, sí. En anteriores periodos se sacaron 3 presidentes, sí. Hay un expresidente, sí, famoso en nuestra América, se suicidó, sí, se pegó un tiro a Alan García y dijo, señores, chao, porque ya le encontraron todas las travesuras. El man dijo, mejor me vuelo los sesos. Lamentable, es un ser humano, estoy contando lo que pasó. Sí, y Castillo, el expresidente del Perú, qué mal asesorado. Yo no sé si es que realmente tenía asesoramiento, pero el tema es que coge y dice, señores, de loco, voy a cerrar el Congreso, punto, en la mañana. Sí, entonces el Congreso encuentra los términos legales, constitucionales, y le dice, señores, hay vacancia, y señor, chao, y ahorita está preso. Así es como se pagan las malas elecciones, ¿sí?, de los mandatarios. ¿Sí? Por lo tanto es importante saber a quién elegir. Pero bueno, tema del Perú, mala nota por ellos como tal, como país, es un país hermano. Por primera vez Perú tiene una presidenta, si hay una mujer que asciende al poder, ojalá le vaya bien. Ustedes saben que yo suelo decir que ya es hora de que nos gobiernen las mujeres, porque los hombres ya hemos hecho bastantes pendejadas. Entonces esperemos que le vaya bien. A la final es nuestro hermano y es un socio comercial importante para nosotros, ojo, sí. Recuerden que compartimos frontera. Sí, entonces es un socio comercial importante para nosotros. Entonces, bueno, así es como aparece el mundo. Aquí en Ecuador, desde ayer se aprueba una ley con 128 votos para el emprendimiento. Este país se pretende, nos quieren hacer creer que con leyes vamos a solucionar todos los males que tenemos. Sí, por eso hay una consulta popular, sí, que el presidente ya ha planteado y que entiendo que realmente va a ser en las mismas elecciones del 5 de febrero donde nos van a entregar una papeletita adicional a esto. Sí, y se pretende que el tema de la seguridad, porque es la bandera de lucha del gobierno, ¿no?, que eso es lo que va a pasar. Le van a meter todo, que a partir de la consulta popular el tema de seguridad es, a pesar de que la pregunta exacta sobre ese tema no va a estar en la consulta popular. Fíjense nomás cómo es la cosa. Sí, porque el presidente acaba de enviar, sí, un petitorio a la Asamblea para que desde la Asamblea se apruebe una ley o reformas a la ley para el uso progresivo de la fuerza y para que los militares puedan también estar en las calles. Problemas, sí, yo no creo que pase. Sí, pero insisto, en este país se cree que haciendo nuevas leyes va a haber solución.
Si antes de ayer que les comentaba, si el día martes hubieron 32 asesinatos, el día lunes hubieron 32 asesinatos por sicario en el país, sigue habiendo. Acabo de ver un video en Ambato, en un club nocturno, donde 3 señores en Ambato, sí, entran, 3 personas muertas, sí, 2 trabajadoras sexuales, entiendo que el guardia de este lugar, aquí en Ambato. Y es así como seguían, y todos los días, igual, acabo de ver hoy día, sí, un asalto en plena vía pública en Quito, sí, en plena vía pública, por el sector de San Roque, me parece que es este sector, sí, un taxista, sí, está ahí tranquilamente esperando, se acerca un delincuente, sí, con pistola, sí, ahí, a quererle robar, por ahí, por las circunstancias de la vida, aparece unos policías y se arma una balacera en plena calle. Y es así como estamos. Y el gobierno sigue diciendo que todo está bien, que está controlado el tema de la seguridad. Es lamentable lo que sigue pasando. Sigue el problema con el Consejo de Participación Ciudadana, sí, que si le ponen, no le ponen, que si es legal lo que hicieron, si siguen todavía los mismos consejeros. La Asamblea dice que no, le posesionaron un superintendente de bancos. Sí, la Asamblea dice que lo único que puede poner, hermano, es que la Constitución y las leyes dicen que los únicos que pueden posesionarles es la Asamblea, no el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, esto hizo no sé si decirle expresidente, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el abogado yo. Menos mal es abogado, ¿no? Sí, porque si no estuviéramos jodidos en este país. Aquí hacemos lo que nos da la gana en el tema de la legalidad. Pero bueno, algún rato este país tiene que volverse al rumbo de la institucionalidad, que es lo único que nos va a llevar adelante. Y en estas condiciones, tal cual como están las cosas, todo esto, lo que estamos viendo, todo esto, a medida de lo que les estoy diciendo, esto no va a permitir que nunca llegue inversión extranjera. Es increíble este país lo que hace. Se le termina el contrato a una empresa canadiense, sí, de explotación de un campo petrolero, ¿sí? El gobierno le acaba de decir, señores, ustedes ya no van más. Yo hasta donde sé, el contrato fenece el 31 de diciembre, por lo tanto yo como país veré pues a quién si les doy o no les doy nuevamente el campo petrolero para que administren. Sí, pero ahorita que ha habido una cláusula en la que dice que los primeros que deberían darles, en el momento que se termine el contrato, los primeros que deberían tener la opción de renovar el contrato es la misma empresa. Y el gobierno les acaba de decir que no. Consecuencia, este momento están poniendo sí, un tema de arbitraje internacional. Y como siempre somos campeones para perderse estos temas, son alrededor, había un experto petrolero, sí, más o menos el contrato representa unos 200 millones de dólares. Hay que ver cuánto nos va a salir, sí, cuánto nos va a salir este arbitraje. Yo entiendo el gobierno, simplemente respete el contrato, que presenten la oferta, porque ese es el problema. Esta empresa tenía, de acuerdo al contrato, que presentar su oferta. El gobierno tenía que analizarla y decirles no nos conviene, y ya. Pero no, el gobierno no le deja que presente sí, esta nueva propuesta. Entonces los más dicen, perfecto, nos vamos a un arbitraje internacional. No entiendo qué es lo que pasa con el gobierno, ¿sí? No entiendo. Aquí seguimos hablando del tema del Cotopaxi, las autoridades. Hoy día había una cartilla que enviaron desde el Consejo Provincial. Yo no sé. Yo vi esa cartilla y no entiendo en qué me puede solucionar. Hay unos datos que yo no sé si es que eso realmente nos va a preparar. Sí, yo creo que no. Porque no entendí un par de cosas de hoy. ¿Qué me quieren decir? Así no se solucionan las cosas, señores, con el tema del Cotopaxi. Nosotros vamos a ver si hacemos un reportaje. Ayer estuvimos con el medio de comunicación en un conversatorio con un geólogo, sí, se ha vuelto muy popular, ¿no? Teófilo, un hombre medio raro, un profesor de la ESPE, si no recuerdo, y con todo respeto se lo digo al profe. Muy interesante me pareció toda la explicación que él dio el día de ayer, sí, y en el cual creo que hay que sacar como conclusión lo que él decía. Ahorita no nos va a erupcionar el Cotopaxi, pero hay que estar preparados porque algún rato nos va a erupcionar.
No sabemos cuándo, porque la ciencia todavía no puede determinar eso, pero de que nos revienta, nos revienta. Sí, hay que hacer obras de mitigación, hay que prevenir, sí, antes que lamentar. Hay que seguir trabajando y discutiendo sobre este tema con toda la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos tenemos que prepararnos. Pero bueno, haciendo este pequeño resumen y este pequeño desahogo de su servidor, hoy estamos en época de elecciones, si ustedes saben, ya está todo prendido, los motores desde hace rato. Finalmente arrancamos en el mes de enero, ya oficialmente con la campaña, pero todo está moviendo ya el 18 de este mes, en diciembre, finalmente el Consejo Nacional Electoral nos va a decir, señores, estas son las personas que entran en la papeleta. Después de todo el proceso de presentación de candidaturas, impugnaciones, ¿cómo es este término? Se me fue, pero después de esta impugnación llego al Consejo Electoral Nacional, sí, y de ahí al contencioso electoral, y ahí se resuelve. La idea es que el 18 de diciembre finalmente tendremos y sabremos a ciencia cierta cuáles son las personas, varones o mujeres, que van a participar en las elecciones para alcaldes, prefectos, juntas parroquiales y el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es importante que analicemos, como siempre desde este espacio hemos dicho, y defendemos el tema de reivindicar la actividad política como una actividad seria, necesaria, y como lo que es, como una profesión. Por eso hay que hablar con los que saben, ¿no? Con los que han estudiado ciencias políticas. Los que le tenemos aquí a licenciado David Banda, quien es comunicador social, también tiene un posgrado en comunicación y marketing político, ¿sí? Por la Universidad de La Rioja en España. Con él vamos a conversar sobre el tema político y sobre esto que es importante, la comunicación política. Así que David, bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación para conversar. Muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación al medio de comunicación La Tacón Informativa, y aquí estamos para responder las inquietudes también a la audiencia. Gracias. Oye David, a ver, empecemos en materia. ¿Qué es esto de la comunicación política? Si hay comunicación política, un comunicador social que sale graduado, si como comunicador social, puede estar en la capacidad de ser un comunicador político. Mira, ¿o qué diferencias hay o qué características tiene un comunicador político? Correcto. Empecemos desde la base, ¿no? La comunicación política como tal es una de las profesiones que están emergiendo recientemente. Desde la práctica estamos hablando desde las épocas de Eisenhower en Estados Unidos, cuando comienza la comunicación política, pero como profesión es una carrera, es una profesión nueva que no lleva más allá de 10 años, técnicamente es joven la comunicación política. Es tan joven que todavía no existe aquí en el Ecuador sobre todo, un manual deontológico, como llamamos, ¿no? La deontología de la profesión, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Lo existe ya en lo que es España, existe el manual deontológico en Colombia, el manual deontológico en algunos países de Europa también, pero todos se ponen de acuerdo en 5 aspectos fundamentales, ¿no? El primero, dentro de la comunicación política, debe ser profesionalismo. Significa ser profesional, haber estudiado el tema de la comunicación política, ¿sí? Un comunicador social, yo soy comunicador social, pero debemos especializarnos en temas de la comunicación política como tal, ¿no? Entonces, el primero es la profesionalización. El segundo punto que toma en cuenta este manual deontológico que existe en otros países es la confidencialidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Existen muchos consultores que cuando están en una campaña política y después que terminan una campaña política dicen, no, es que mi candidato era así, no hablaba o era muy lento para hablar, y lo hacen público en medios de comunicación. Eso lo vemos mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, el consultor del opositor de Petro en Colombia salió después de unas semanas y dijo, bueno, yo perdí las elecciones porque mi candidato no hizo esto, no hizo aquello. Es algo que el consultor como tal, dentro del profesionalismo, no debe realizar porque existe la confidencialidad, ¿sí? No solamente la confidencialidad en el asunto
de qué se hizo o no se hizo en la campaña, sino también la confidencialidad de los conflictos que existen dentro de un movimiento político, porque todo movimiento político tiene sus conflictos, claro. Todo movimiento político tiene sus fragmentaciones, y es ahí donde uno decide trabajar, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercer punto que existe dentro de la parte... David, permíteme, ¿y por qué confidencialidad? ¿No es lógico decirle, vean, este es una bestia, sí, y no hizo caso? Porque uno de los problemas que yo veo aquí en Latinoamérica, y referimos aquí del tema del Ecuador, es que los políticos, los candidatos, nunca hacen caso. Muchos se dejan llevar, por ejemplo, el tema de la experiencia. ¿Sí? Entonces siempre dicen, yo en la otra campaña, ¿sí? A mí me resultó esto. ¿Sí? Y a veces son chiripazos, ¿no? Sí, como dice el pueblo llano, ¿no? Como saben decir, como dice la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema de la confidencialidad? Hay que decir, sí, pues el man es una bestia, así no hace caso, tenemos que decir, sí, pues. Lo que sucede es que esto, a ver, cuando nosotros trabajamos en política son temas que son demasiado delicados. Es como un abogado o es como un médico. Tu historial médico no lo pueden revelar así por así, o un abogado no puede decir, mira, sí cometiste un delito, o afuera, ¿no? Al cliente en privado, sí. Claro. Lo mismo sucede con la comunicación política porque se manejan estrategias. ¿A qué me refiero con esto? Siempre me gusta trabajar con ejemplificaciones o parábolas, ¿no? En este caso hablemos de lo que es el fútbol, ¿sí? Cuando tú estás en un campeonato mundial, ahorita que estamos en auge con el mundial, ¿no? Cada equipo tiene su entrenador, ¿de acuerdo? El entrenador, después que sale a dar la rueda de prensa, el buen entrenador, el profesional, va a defender a sus muchachos así hayan perdido 6-0. Se hayan hecho huevadas. Así hayan hecho huevadas, ¿no? Entonces, básicamente es por el profesionalismo que uno utiliza siempre esta parte de la confidencialidad. Lo que hacemos es nosotros lavar las cosas puertas adentro. ¿Por qué razón? Si yo lo digo puertas afuera, puedo dañar una campaña y puedo dañar la imagen del entrenador, en este caso el consultor y el equipo que está detrás. Entonces, porque tenemos una responsabilidad no solamente con uno, sino una responsabilidad con los que están detrás, porque el consultor trabaja con un equipo, es que debemos mantener ese tipo de confidencialidad como tal. Es decir, por esto es importante el tema de que la gente comprenda que esto es una profesión. Correcto. Precisamente por lo que acaba de decir. Correcto. Perfecto, entendido. Ya no voy a putear a nadie. No, es decir las cosas ya. No, perfecto, sí. Nos decíamos, profesionalismo, confidencialidad, ¿qué más? Sí, profesionalismo, confidencialidad, técnica, es el tercer punto que debe tener un consultor político. ¿Ya? Y aquí hay un claro caso, y justo haciendo colación a lo que tú, Roberto, decías, ¿no? A veces el candidato se confía demasiado y dice, ok, lo que yo hice en la elección pasada me funcionó y voy a hacerlo ahora también. ¿Qué es lo que sucede? Hay una frase que siempre lo digo en redes sociales a las personas que están acá. La política es ciencia y no coincidencia. Y cada elección es diferente de la otra. Eso es lo básico y el pilar fundamental que debemos tener cada candidato, cada partido y cada consultor. Y cuando hablamos que la política es ciencia, hablamos de tecnicismo. Uno no puede hacer una consultoría política, uno no puede hacer una estrategia si no tiene datos científicos y datos técnicos. Ejemplo, encuestas, ¿sí? Tras cámaras hablábamos algo de lo que es el análisis de la Big Data, hablábamos, y esto surge justamente con la tendencia de Barack Obama, en la época donde comenzó a surgir esto del Facebook y todo lo demás, el famoso Cambridge Analytica, ¿no? Donde comenzó a hacer una campaña personalizada de acuerdo a la Big Data, ¿no? De acuerdo a lo que cada persona comenzaba a buscar en Facebook. Si yo estaba buscando en Facebook, no sé, se me ocurre viajes, entonces me llegaba una publicidad y decía, con Obama vas a viajar más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se debe hacer la estrategia política, como te digo, con técnica, no al azar, no por el simple hecho de un capricho, o simplemente hacerlo a ciegas, ¿no? Porque tú puedes hacer una excelente campaña, pero no apuntas al lugar donde tienes que disparar, ¿sí? En cambio, cuando tienes tu objetivo listo, lo haces. Entonces tenemos encuestas, en la parte técnica tenemos las encuestas, tenemos el análisis de la Big Data, tenemos las intenciones de voto, eso se debe manejar a la interna de cada partido, a la interna con cada candidato, y de esa manera nosotros podemos conocer
qué es lo que necesita el electorado en este caso. Si no tenemos esos datos, no podemos ser técnicos, mi estimado Roberto. Entonces, en esos 3 aspectos hay que tener muy en cuenta lo que se menciona, ¿no? El cuarto aspecto que nos habla esto del sentido deontológico como tal, ya habíamos hablado del profesionalismo, habíamos hablado de la confidencialidad, habíamos hablado de la técnica. El cuarto punto no es más allá que esta parte del manual nos habla acerca de la acreditación. Así como hay un colegio de abogados, un colegio de contadores, un colegio de médicos, debería existir un colegio de consultores políticos, ¿sí? Porque de esa manera, con un carnet, nosotros ya podemos decir, mira, nosotros somos profesionales, somos técnicos, debemos tener eso para poder manejarnos en la comunicación política, porque no cualquiera puede manejar una comunicación política porque son ramas distintas. En mi caso, yo no puedo meterme a lo que es el derecho porque no soy profesional en el derecho. Lo mismo sucede con las personas que tal vez no tienen una especialización en comunicación política y se dedican a la comunicación política. Hay el empirismo y está correcto, yo estoy muy de acuerdo en este sentido, siempre y cuando se utilicen las técnicas que sean necesarias, porque si no la profesión se va a resquebrajar en este caso. Acordémonos que es una profesión. Entonces estábamos hablando de la acreditación y como el quinto punto y el último que nos menciona esto de la parte deontológica es el respeto al electorado por profesión, ¿sí? Yo no puedo burlarme del electorado, yo no puedo por ética, sí, justamente no puedo, a veces decimos, pero ponle nomás esto, ¿no? Hagamos al populismo porque un consultor jamás se va a burlar de lo que es el electorado. Va a generar una imagen desde cero del candidato, va a generar una imagen positiva al candidato, pero jamás podemos mentirle al electorado. Y ahí es donde se divide mucho la tendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, David Banda, no soy del Team Troll Center, por ejemplo. Pero hay consultores que sí. Eso ya depende mucho de la ética, ¿no? En este sentido. Oye, pero a ver, aterricemos en el caso de lo que sucedió con Guillermo Lasso, ¿sí? Jaime Durán Barba, que es un maestro de esta nota, conocer, sí, ecuatoriano, sí. Nos engañando, pues lo que, o sea, no es un Lazo muy bacano, sí, o sea, man, ya Lazo, o sea, haberse puntado más de 13 puntos con los que le ganó en un mes Arauz, sí, en un mes, pues porque el man es un capo, sí, y le termina ganando, sí, Arauz, con cerca de una diferencia de 5 puntos, 4 puntos y algo más, sí, pero nos termina engañando, pues sí, porque una de las lógicas, yo a veces digo, una de las herramientas, porque es súper poderoso el tema del marketing, ¿sí? Es que te puede hacer vender un elemento negro, un agua negra, ¿sí? Haciéndote ver de que esto es la chispa de la vida. ¿No es cierto? Este es el poder del marketing, y te vende así, ¿no? Y por eso es que te vende la marca más famosa del mundo y vos te encuentras una Coca-Cola hasta en el desierto, ¿sí? Y sabes que es Coca-Cola, ¿sí? Cuando ves. Entonces el marketing tiene esta herramienta también, ¿sí? De seduciste, de engañaste, ¿sí? De cambiaste la realidad, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo enfrentar eso? Correcto, muy bien. Jaime Durán Barba, después de las elecciones hace un mes atrás, o un poquito más, en una de las entrevistas a nivel internacional, haciendo un paréntesis, Jaime Durán Barba sí es un crack en esto, como tú has mencionado, sí. Si hubiese un mundial de consultores, ya seríamos campeones mundiales con el representante de él, ¿no? Por supuesto. Y él mencionó en una de las entrevistas, dijo, Lazo es un efecto del marketing, ¿sí? Porque hay una gran diferencia, y creo que la audiencia y nosotros lo podemos entender, hay una gran diferencia entre Lazo candidato y Lazo presidente. Claro. ¿Sí? De hecho, le costó muchísimo a Guillermo Lasso durante 1 año y medio de gobierno la comunicación política, no comunicaba con sus... Pues hasta ahora, sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Ya se mandan cuántos comunicadores y no tenemos... 3. Ansel Seminario, que me parece un tipo que sabe el tema, acaba de mostrar que no, o sea, apenas entró
no termina de aterrizar No el tema. termina de aterrizar O sea, en no ese hay una sentido. estrategia de comunicación política en el gobierno. Y eso es lo perjudicial. Correcto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Respondiendo justamente a tu pregunta, y ahí vamos a hablar desde el punto de vista más técnico. Aterricemos a lo que es el voto líquido. ¿Ya? ¿Qué es esto del voto líquido, mi estimado Roberto? Antiguamente nosotros ¿Y teníamos... votar Pluto? Señores, no puede cómo tomar, es que no voy a decir es que es un voto líquido. Me voy a emocionar. Ya ven, oye, o sea, no ha sido que están incumpliendo la ley, o sí, era voto líquido, señores. Por favor. No es ley seca, es voto líquido. Si yo voy 5, sí, Pluto, voy a votar de manera líquida, sí. Hay que poner una reforma a ese CNE, loco. O sea, bien, El nuevo término. Mira, antes, hace unos años atrás, hablábamos de dos tipos de votos, el voto blando y el voto duro. Claro. Sí, decíamos el voto duro es el voto que tiene por excelencia el candidato o el partido político. Apenas se lanza, él ya arranca con el 10%, el 14%, ¿no? Que es el voto duro. A quien le pongan va a estar Va a estar ahí. Sí, sí. Luego teníamos al voto blando, que era el voto que se integraba recién en esas campañas, que no es necesariamente de su agrado, pero vota por ese candidato por esa ocasión, pero no siempre lo va a votar. La suma del voto duro y el voto blando hacía justamente el porcentaje final. Sí, eso es lo que normalmente lo manteníamos, ¿no? Pero resulta que el voto duro era básicamente en los aspectos de las edades entre 40 años a 60 años. ¿Ya? ¿Sí? Las personas que realmente sentían ese, valga la redundancia, sentimiento de pertenencia con un partido político. Mi padre, mi abuelo eran siempre de un partido político y el candidato que le pongan no importaba, ahí estaban votando por ese partido, porque era del partido. Conservadores, velasquistas. Exacto, ¿no? Entonces eran ahí. Correa, bueno, sigue siendo. Correa en este caso, sí. Pero de repente llega el voto líquido, que son los millennials. ¿Sí? Estamos hablando de específicamente 16 a 29 años. Algunos lo dicen 35, pero técnicamente es 29 años. Son los millennials. ¿Quiénes son ellos? Son los jóvenes que no se sienten identificados con la política. Aquí tenemos dos cosas, mi estimado Roberto. Las encuestas nos dicen que este fragmento de edad, primero, que no se siente identificado con la política porque no se sienten representados. Segundo, que ellos van a las elecciones por el simple hecho del certificado, porque es un requisito obligatorio. En el caso nuestro. Pero no asisten a la política y no les gusta hacer política porque no se sienten representados. ¿Cuál es el problema? Que este fragmento actualmente es el 25% del padrón electoral y para 2025 sería el 45%. Es decir, que este fragmento que no se siente representado con la política y que va por obligación son los que van a poner el próximo presidente de la República. Claro. Y aquí hay dos aspectos porque como ciudadano me preocupa y como consultor también me preocupa, porque ¿cómo llegas a esos jóvenes? Y como estos jóvenes no se sienten representados con la política, van al baile de quien les toque, ¿no? Ese es el voto líquido, va así. Y un ratito, aterrizando esto, es a este voto líquido que apuntó Jaime Durán Barba y el asesor Zúñiga, que fue uno de los que estuvo al principio con Javier Hervas y luego se unió a Guillermo Lasso para llegar a este voto líquido que es a través de las redes sociales. Claro. ¿Sí? Entonces, quienes pusieron al presidente justamente este fragmento. Y es actualmente que los candidatos, en su afán de ganar, tratan de buscar nuevamente a este voto líquido, pero ridiculizando al candidato. No sé si tú has visto algunas publicaciones de muchos candidatos, donde como no atienden a llegar al público joven, se ridiculizan en redes sociales, y ahí es el problema. Correcto. Oye, a ver, yo ahí tengo una discrepancia. Yo veía, es muy interesante este análisis que hacían en la Flaxo con respecto a esto del voto joven, de este voto líquido, ¿no? Hay este estudio que me pareció interesante, que lo presentaba, lo vi hace un mes y medio, sí. Voy a pedir que me den ese estudio, no me he olvidado de ver. Pero ahí te dice es un estudio sobre si los jóvenes están en política o no. ¿Ya? Eso es lo interesante, sí, durante un poco de tiempo. Donde dicen, claro, cuando parte de las preguntas era, ¿te interesa la política? Los jóvenes te dicen no. Ya. Pero más abajito en la encuesta te dicen, pero tu barrio ¿cómo está? Y ahí te empiezan a decir, sabes que si mi barrio está así, yo quisiera cambiarle y bla, bla. Es decir,
no hay a veces esta creencia, este error, ¿sí?, de nosotros subestimarles a los jóvenes, porque, por ejemplo, yo siempre voy a poner este ejemplo, y lo voy a poner desde una vivencia personal, ¿no? Era una cuestión, en la campaña justo presidencial, tengo una hija que tenía 15 años en ese entonces, y nos pusimos a conversar, y sabía todo de herbas, todo. Y me quedé y digo, a ver, y vos, hombrita, ¿cómo así? Pues sí. Entonces me dijo ella, papá, es que herbas está en TikTok, ya, pero ella sabía de herbas, ¿sí? Sabía quién era, qué partido representaba, qué propuestas tenía, sí, todo. Sí, ella sí estaba preocupada de ese tema, sí, pero no estaba desde la forma tradicional que nosotros vemos. Y este estudio, te digo que lo vi en la Flaxo, sí, representaba eso, ¿sí? Que no es que los jóvenes no están interesados en política, sí están, sí, pero claro, si tú le haces la pregunta, ¿te interesa la política? Los jóvenes te van a decir no. Pero si dices, ¿te interesa tu barrio? Claro, te dicen, sí. Y yo quisiera que se solucione esto. Los jóvenes, por ejemplo, están muy interesados, sumamente interesados en el tema ecológico, por ejemplo. Sí, a ellos les preocupa, pero es fundamental en su discurso. Cuando yo recién conversaba con una chica de 16 años, sí, y toda la conversa fue, yo no quiero que se bote basura, yo quisiera que tengamos una ciudad más limpia, yo quisiera que el río no esté contaminado, yo quisiera que se planten árboles, es decir, había toda una lógica dentro de la pelada, pero ella no creía que eso era política. ¿Sí? Entonces ahí no hay como yo a veces digo, desde esta sociedad adultocéntrica que nosotros tenemos, el hecho de creer que no, a los bambras no les interesa, ¿sí? No les interesa, a algunos se escuchan, no les interesa su futuro, los bambras quieren estar solo en la joda. Yo no creo que sea así. Mira, pues ahí discrepo en el tema. No, y tienes razón, porque vamos hacia un punto en común, que tenemos, aunque los jóvenes no se sientan representados por la política, o no se sientan interesados por la política de manera tradicional, como tú muy bien lo dijiste, de todas formas son el motor de la sociedad, porque son los que vienen con esas grandes energías. Claro. ¿Cuál es el problema y por qué ellos no se sienten representados, mi estimado Roberto? Es por la falta de propuestas hacia este grupo, segmento, como la parte ecológica, dígase árboles, basura, fauna urbana, el aspecto donde ellos se sientan identificadas como mujer, el feminismo también es un punto muy importante en este sentido. El ornato para ellos es también importante. O sea, para los jóvenes les interesa esas cosas, emprendimientos. Mira, el joven actualmente le cuesta muchísimo encontrar un trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Ellos comienzan a emprender. Los jóvenes últimamente son muy emprendedores, pero necesitan un direccionamiento. ¿Dónde está el político, la autoridad donde direccione eso? Entonces, por eso es que ellos dicen, bueno, es que a mí nadie me apoya. Hablan de Producto Interno Bruto, hablan de economía, de aranceles, pero ¿dónde está al joven que le interesa la fauna urbana, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí es donde está el error, y ahí es el error específicamente de los partidos, movimientos y de los candidatos. Donde tú dices, ¿no? Utilizaste una expresión, esa parte del adultocentrismo, donde pusieron a los cuadros tradicionales, a los cuadros que cuando yo empecé a votar, tengo 32 años, mi estimado Roberto, cuando yo empecé a votar cuando yo empecé a votar fue hace 15 años. No, miento, estamos hablando de 12 años atrás. Cuando yo empecé a votar fue hace 2 años atrás. ¿Estás con Correa? Entré justamente cuando empezó 2007 y voté por Correa en esa época, porque estábamos en el sentido. Pero, ¿qué es lo que sucede, mi estimado Roberto? Cuando llega hoy las elecciones en 2023, voy a ver en la papeleta al mismo que vi en el 2007, aquí en la Tacunga, ¿sí? Entonces, estamos eligiendo los mismos cuadros tradicionales. ¿Y qué es lo que pasa con el candidato de los partidos? Los candidatos de los partidos actualmente buscan a los jóvenes o contratan a los jóvenes para que les ayuden a hacer las propuestas, pero no los ponen a los jóvenes como un cuadro representativo. Primer error. Segundo error, no existen las propuestas adecuadas hacia los jóvenes para que ellos se sientan representados. Ya dejemos de hablar de las propuestas tradicionales, de cierta manera utópicas, y comencemos a hablar y aterrizar a estos jóvenes, a regresar a ver a estos jóvenes
que realmente van a ser el motor de la sociedad y que, como ya te digo, fauna urbana es un aspecto importante aquí en Latacunga, que se intenta y que en momentos de campaña lo hablan, pero al rato de los ratos, todos los candidatos se toman foto con los perritos, ¿no? Claro, eso es básico. Besan perros, abrazan niños y están con los ancianos. Eso es lo típico en este sentido, pero ya pasemos de la teoría a la práctica, y como los jóvenes son más concretos que abstractos, ellos comienzan a ser más palpables, comencemos a darle las cosas más concretas en este sentido. Oye, y en esta lógica, otro de los puntos importantes es el cambio, cómo comunicarles a ellos en su lenguaje, ¿sí? Porque finalmente tú puedes tener la misma propuesta de hace 20 años atrás. Lo que no puedes hacer es utilizar el mismo eslogan, ¿sí? Sino que tienes que cambiarle, ¿sí?, el lenguaje para hacerle más digerible a esta juventud, que finalmente es la que nos va a dar eligiendo alcaldes, ¿sí?, y el futuro presidente. ¿Sí? Hay que hablarles también en el lenguaje que ellos entiendan. ¿Sabes qué? En este sentido hay una palabra y una frase técnica que se llama la hiperconectividad. Claro. Hoy al joven se le debe hablar en 15 segundos o 30 segundos. No más. No te paro bola. Se perdió. Y es por eso que las redes sociales, los reels en Instagram, las partes en TikTok duran 15 segundos, 30 segundos, 15 segundos. Y si no le enganchaste en los primeros 5 segundos, deslizan hacia arriba. Entonces, ya hueso, ya necesito joven. Ya hueso ahora. Entonces, es porque es la 5 segundos no me conoce, chao. Es porque existe este término de la hiperconectividad, la rapidez. Los jóvenes son más rápidos. Diferente a lo que sucedía en anteriores elecciones. Hablamos de los 90, donde existían los spots publicitarios de 1 minuto, 2 minutos en televisión, en radio. Las grandes, me acuerdo muchísimo, una de las grandes spots. Yo todavía era muy niño, creo que estaba en pañales todavía. Pero cuando empecé a hablar esto de la política y comencé a analizar, por ejemplo, la campaña de Nebot, cuando personificó a un niño, era candidato a presidente en esa época, ¿no? Contra Abdalá. Y utilizó un niño que era Marco, ¿no? Y Marco le mandaba una carta. Y era un spot larguísimo, de unos 3, 4 minutos, pero pegaba. Y la gente en esa época estaba acostumbrada a eso. Pero ahora es 15 segundos y tienes que engancharle en el lenguaje que tú lo dices, y uno de esos lenguajes es el tiempo. Si no le enganchaste en 15 segundos al joven, olvídate. Claro, eso es un problema. Oye, David, qué interesante, sí, el hecho, queda todavía mucha tela que cortar de este tema de la comunicación política. Yo debería rescatar algo. Uno de los problemas que tenemos como sociedad es eso, ¿sí? Es el hecho. Primero, los partidos políticos, ¿sí? No tenemos verdaderos partidos políticos. Correcto. ¿Sí? Ese es ya un problema. Segundo, aquellas organizaciones políticas no forman políticamente a su militancia, sino aparecen solamente en época de elecciones. De hecho, por eso es que no hay absolutamente ninguna sede que esté abierta durante 4 años. ¿Sí? Si no abren solo faltando 1 mes, 2 meses antes de la campaña. Claro, entonces ahí ya tenemos un problema. Y el tercero es que todo el mundo se cree estratega político. A mí me parece bien el tema del fútbol, sí, porque igual en el fútbol todos nos creemos entrenadores. Exacto. ¿Sí? Entonces, en la política, igual todos, yo hice esto, y te ponen, no. Y por ahí te dicen, ves que vos eres bien famoso, sí. Y sí, uno puede ser popular, como dice el Carlos Michelena, no famoso, pero eso no quiere decir que yo vaya a votar por eso. Yo le conozco, pero yo no le voy a votar. Y hay una serie de cosas que todavía creo que les falta entender mucho a nuestra sociedad como tal. Me van a disculpar a los señores, pero hay un problema también que yo veo, ¿no? Sí, con el tema de los abogados. Los abogados también se creen comunicadores políticos, creen que saben de política, sí, pero no es así. Para eso hay las ciencias políticas, sí, para eso uno se especializa. Entonces, claro, el abogado tiene, porque recibe, sí, a lo menos antes los abogados se graduaban en ciencias políticas, eran licenciados en ciencias políticas, sí. Y luego sacaban el doctorado en jurisprudencia, ¿sí? Me acuerdo que era, sí. Entonces también hay ese problema, ¿sí? Los abogados, todos los abogados creen que saben de política, todos son unos analistas del hijo de su madre de política, y todos se creen estrategas políticas, una nota, sí, con ellos, sí. Pero yo creo que hay que rescatar lo que decía, sí, David desde un inicio, esta es una profesión, como toda profesión hay que estudiarla, ¿sí? Y no es lo mismo, y aún más, vender la imagen, sí, de un ser humano es totalmente diferente a un producto. Diferente a vender un producto cualquiera. Así es que David, primero gracias, sí, por haber estado aquí. Invitaste a una nueva
una nueva entrevista, porque creo que estos tenemos que seguir hablando. Muchísimo, de hay muchos temas, claro, tema sí, encuestas, tema es muy claro, corto el tema de las encuestas, claro, una encuesta hecha desde mí no vale, por ejemplo, sí. Pero nomás somos candidatos, sí, yo estoy primero, y cuando ves, ¿y qué tipo? Y entre ellos se les pelean, Mi ¿no? equipo, Yo estoy primero, claro. yo estoy primero. Dice mi equipo, ¿y cuántas hiciste? 100. Y en el barrio del candidato. Claro, sí, hay una ciencia estadística que se Correcto. desaparece, pero bueno, así es esto, por eso creo que a veces es divertido el tema político en Ecuador. Sí, es que David, gracias, sí, contigo comprometido para volver a tener Con mucho gusto, con mucho gusto. Un nuevo espacio acá, y gracias, sí, Gracias a ti, éxito, Roberto. y ojalá ahí podamos igual, tal vez hablar desde tu experiencia en algunas campañas que has Correcto. participado, sí, y viendo, porque creo que también los políticos tienen que ir aprendiendo esto, sí. David, gracias. Correcto, muchas gracias Roberto, muchas Sí. gracias a la audiencia también. Gracias. Con toda la audiencia del Destornillador nos volvemos a ver en unos minutos con nuestra segunda entrevista. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Besi, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Bessie, qué buen año. Sí, y ya están listos mis quintales de habitas y papas para la venta, pero no quiero vender en las calles como los informales. Pero Bessie, póngase pilas. En el municipio saque el carnet para que venda dentro del mercado. ¿De verdad, vecinita? ¿Pero cómo le hago? Verá, yo le tengo al guagua para que haga el trámite. Lleve su cédula, de ahí pague la patente municipal, luego saque un certificado de no adeudar al municipio con el RUB o el rimpio actualizado y una fotito bien guapa, Bessie. Con todo eso, Bessie, tenemos que hacer una solicitud en especie valorada donde debe poner el mercado en el que quiere vender. Ya, Besi, ahí me ayudan los inspectores de las plazas y mercados, ¿verdad? Sí, vecina, son muy amables y así ayuda a nuestra ciudad evitando la venta informal. Autorización número 3437. CNE Elecciones 2023. Hey tú, sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti. Almacén y depósito de medias Don Pato. Tradición y servicio. Para esta temporada, la más extensa línea de ropa interior para toda la familia en las mejores marcas. Regalos para toda ocasión. Ropa e implementos para bebé. Sábanas, edredones, ajuares para la consagración del bautismo. Ropa materna para las futuras mamitas y un mundo de medias a su elección. En Almacenes Don Pato, nos preparamos para el retorno a clases con las mejores prendas interiores, mochilas y una gran variedad de fina mercadería al alcance de todos. Almacén y depósito de medias Don Pato, locales 1 y 2 en la calle Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. La Casa del Bebé, Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría. Almacén y depósito de medias Don Pato, tradición y buen servicio. De oportunidad. Se vende un terreno de 445 metros cuadrados. Esto está incluido con una casa completa de un piso que ocupa 109.80 metros cuadrados de construcción, más 2 mini departamentos individuales de 62 metros cuadrados cada uno.
También esto dispone de un cerramiento. Cuentan con todos los servicios básicos, alcantarillado y está situado en una zona segura. Esto está ubicado en el sector de Gualundún, a unas 4 cuadras del Parque Vicente León, a tan solo 5 minutos del centro de La Tacunga. Para más información, comunícate al 0983 141 245 o al 099 2586 465. Pregunta sin compromiso. Buenas, Bessie. Vea usted que lo sabe todo. ¿Cómo hago para matricular el carrito? Bessie, es facilito y rapidito. A ver, deje anotar para no perderme. Primero vea bien la placa de su carro. Con eso sabe el mes que le toca matricular. Después saca un turno en la página del municipio. Ahí le dan el día para la revisión vehicular y listo. ¿Solo eso? Sí, Bessie. Y se puede pagar en cualquier banco aliado. Facilito. Gracias, Bessie. Mañana mismo saco un turno. Cumplo con esta responsabilidad y le llevo a dar una vueltita en el mercadito. Autorización número 3438. CNE, elecciones 2023. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres.